Pero no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar un poco de política. Además, Tochi, periodista, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy ¿Bien? bien, muy bien, muy bien. Bien, me Bueno, alegro, en me días alegro. álgidos, ¿no? Álgidos que tienen que ver con lo que fue lo eleccionario, lo pronto que se están reacomodando los melones políticos también dentro del camión, lo Ujú. pronto que se están perdonando agravios terribles que se han Sí, dicho. Bueno, ¿cómo estás viendo todo? Que comenzó el domingo, ¿no? A partir de lo que fue el resultado electoral, ¿cómo estás viendo todo? varias cosas. Vamos a empezar desde el domingo para acá, si querés, con dos o tres líneas. Sí. Lo del domingo demuestra que hay algunos aparatos políticos que todavía funcionan. Ujú, Que eso no quiere decir que los dirigentes son dueños de los votos de los ciudadanos, pero que cuando el aparato político se pone a funcionar, funciona. ujú, Después, que claramente hay identificaciones culturales, políticas, simbólicas, y sobre todo yo trataba de explicar o de entender el triunfo de Massa no por lo que significa Massa en sí, sino por las certezas que le da un candidato o un espacio político a una ciudadanía que está pasando un mal momento, ¿no? Si uno ujú. tiene que explicar por qué Sergio Massa pasó del 30 al 36, casi 37, diría, fue el candidato que mantuvo la calma, que no habló de eliminar a nadie, Ujú. que trató de llevar serenidad a una población que, producto de su gestión también como ministro, está pasando un mal momento económico, hay que decirlo. Y también es cierto que, como te decía, hay un aparato político llamado Partido Justicialista que logra adhesiones simbólicas, emocionales, afectivas, y todo eso sumado en este caso a favor de Sergio Massa, que, me voy a adelantar, creo que con 7 puntos de diferencia, eh, creo que tiene prácticamente ganada la elección, el Ujú, balotaje. mm. Y después, bueno, eh, heridos que quedaron en la interna de Juntos por el Cambio, cosas que se dijeron entre Rodríguez Larreta y Bullrich que no tuvieron retorno. Sí. Algunos culpan a dirigentes radicales y a gobernadores radicales de no haber militado lo suficiente en la candidatura de Patricia Bullrich, habida cuenta de que perdió en distritos donde había ganado el radicalismo y había puesto gobernadores, y Bullrich terminó o segunda o tercera. Ujú. Y a todo esto le sumo un elemento que para mí es central, yo no estoy diciendo nada nuevo, lo dicen gente que tiene más información que yo. Creo que lo peor que tuvo Juntos por el Cambio fue el liderazgo nocivo de Mauricio Macri. Ujú. Un dirigente que yo es la primera vez en mi vida, como analista y como persona que le gusta la política, veo a un expresidente hablar bien de su adversario político en detrimento de la candidata de su espacio. Encima lo hizo en declaraciones en Estados Unidos, que iban a repercutir no solamente aquí en la Argentina, sino que iban a tener repercusiones importantes fuera del país, Sí, en plena sí, campaña sí, electoral. sí, sí. Me parece que tiene que ver con eso. Y además, si uno ata cabos, dice, bueno, a ver, ¿cómo fue la estrategia de Mauricio Macri? La estrategia de Mauricio Macri fue, como estaba enfrentado con Rodríguez Larreta, primero lo que hizo fue aupar la candidatura de Bullrich. Dijo, bueno, Ujú. le permitió a Bullrich jugar dentro de la interna del PRO. Cuando vio que Patricia Bullrich no llegaba, o por lo menos en su análisis no llegaba a ser la candidata que pudiera ganar en primera vuelta, empezó a hablar bien de Javier Milei. Y a Ujú. esto le sumamos un elemento que hoy hablaba con otro colega, el radicalismo ni siquiera se plantó en la interna de Juntos por el Cambio con un candidato propio. Todo eso hizo que, bueno, el resultado del domingo sea posible. Cada uno hizo su parte. Todos hicieron algo mal. Ujú. Sí, tal cual. Todos hicieron algo Ujú. mal. Y la política es como el ajedrez. Cuando vos te equivocas cuando movés, el de enfrente juega. ¿No? Sí. Es así. Sí. Estaba viendo una respuesta que dio, en este caso Infobae, alguien con quien vos tuviste la posibilidad de hablar hace unos 10 días, que es Durán Barba. Ujú. Le preguntaron cuál es la primera lectura de este apoyo de Bullrich y de Macri a Milei, sucedido hace un rato nada más, ¿no? Sí, Creo que Milei comete un error, dice, voy a leer textual, son 5 renglones. Está bien que busque muchos apoyos, pero no pueden ser solo apoyos políticos. Al ir a la casa de Mauricio, al conseguir ese apoyo de una manera tan fuerte, va a resentir a un buen sector de Juntos por el Cambio y pierde su bandera de lucha contra la casta. Se desdibuja exacto, totalmente. Debería haberlo hecho de otra manera, dice. exacto. Pensalo así. Vamos a ponernos en la piel de un chico de 17, 20 años que honestamente, aunque yo no comparta las ideas de mi ley,
el chico militó por Milei, Ujú. ¿no? Y confió y compró la idea de la casta y de la libertad y todo lo que ya sabemos. Sí, Independientemente de de... Juntos por el Cargo, de que Exactamente. Digo, ensobraban periodistas. exacto. Y además hay otra cosa. Una cosa es tener un aparato político que funcione y está al servicio de un candidato, como puede ser en su momento el radicalismo en el 83 o el peronismo en muchas elecciones. Sí, sí, Digo, y otra cosa es creer que el acuerdo entre dirigentes va a traccionar votos. Eso no siempre es así. no siempre es así, tal cual. No siempre es así. A ver, ¿cuántos acuerdos políticos entre dirigentes existieron en la política argentina que no traccionaron votos? Muchísimos, Ujú, muchísimos votos, muchísimos acuerdos que vos decías, bueno, no, una alianza entre tal sector y tal sector. Los votos son de la gente. ujú. Pueden estar, pueden estar al servicio o funcionar dentro de un aparato político, por supuesto, pero el que decide es el que va al cuarto oscuro. Pero además otra cosa, José, hace menos de una semana, Burr dijo que las ideas de Milei eran malas y Y peligrosas. peligrosas. Y hace 10 días atrás, Milei dijo que Burrich era una montonera pone bombas en jardines de infantes y que tenía las manos manchadas con sangre. Ujú. Hay cosas que en política no se pueden decir porque en política hay que saber volver. Hay cosas que si vos tenés pensado acordar o tenés la posibilidad de acordar en algún momento, hay cosas de las que no se vuelve. Porque si yo mañana digo cualquier barbaridad tuya, lo más probable es que vos no me llames más para salir por radio. ¿Por qué? Porque te ofendí. Ujú. Bueno, la gente no, la gente lo ve eso. El dirigente cree que no, pero la gente lo ve. Y ahora entiendo, y atando cabos con algo que también pasó hoy a la mañana, y lo sumo a lo que venimos charlando, es ahora entiendo el silencio de Elisa Carrió de los últimos 3 meses. Ujú. Ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque fue la que primero vio la movida Macri-Milei. Y entonces renunció a su candidatura como parlamentaria del Mercosur. Y entonces se llamó a silencio. Y entonces hoy cuando le preguntaron cómo ve esto, dijo dos cosas. Macri siempre jugó para Milei y Patricia Bullrich va a cometer un error histórico. Y además dijo, si en esta elección hay que hacer algo, hay que impugnar el voto o no hacer nada. Ujú. Y se ve que algún radical la escuchó, porque después de que escuché la entrevista con eh, Elisa Carrió, salió a hablar Ernesto Sanz, artífice de Juntos por el Cambio en el 2015, en esa famosa convención de Gualeguaychú, donde dijo, tengo sobradas razones para no estar ni con Massa ni con Milei. Ujú. Así que más o menos se va configurando. Yo estaba siguiendo información, esta tarde se reúne el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical en la sede de Calle Alsina para definir los pasos a seguir. Habida cuenta las definiciones de algunos dirigentes, por ejemplo Naidenov, por ejemplo Morales, por ejemplo Cornejo, por ejemplo Suárez Lastra, Sí, ¿no? Da la sensación de que van a decir libertad de acción sí, o presidencia. sí. Que cada uno de los afiliados te Haga lo que está tiene que lo hacer. que tiene que hacer y lo Ahora, que quiere hacer, lo que sienta hacer. exactamente, pero quiero volver un segundo a lo de hoy a la mañana, a lo de Ujú. hoy al mediodía de Burrich y Petri. Hay una irresponsabilidad profunda desde el punto de vista de la representación institucional. Bullrich y Petri arrancaron la conferencia de prensa diciendo, venimos a hablar a título personal. Sí, sí. No, son los candidatos a presidente y vice de una fuerza política de coalición. Si yo soy de una fuerza política de coalición y soy candidato, represento a toda esa fuerza, hasta tanto termine el proceso electoral, es decir, hasta después del balotaje. Yo no puedo hablar en representación individual. Soy la candidata de un espacio. Ujú. Entonces digo, esta idea de que, bueno, ahora como perdí, decido yo, no corresponde. Me parece a mí, digo, desde el punto de vista institucional no corresponde. Hay un acuerdo político entre tres fuerzas políticas, entre cuatro, porque hay un sector del peronismo que representa a Miguel Pichetto. ¿Por qué vas a hablar a título personal? Ujú. Ujú. Y vuelvo con lo de Carrió. Carrió dijo, para mí la elección ya está ganada por el kirchnerismo ya ganó, y la verdad que si haces un análisis matemático, todo el mundo dice, bueno, 36-30. Yo me quedo con otra cosa que no se le escuché decir a nadie el domingo a la noche. Massa está a 3,5 puntos de haber ganado en primera vuelta. Sí, sí. Y Sí, eso no sí. lo vio venir nadie. Yo tampoco. Pero digo, nadie dice
Massa está a 3,5 puntos de ganar en primera vuelta. Todos dicen, hay balotaje. Pero hay balotaje y balotaje. Un balotaje es una diferencia de 2 puntos, o 3, como fue el del 2015, Scioli Macri, y otra cosa es un balotaje donde el que ganó te sacó casi 7 puntos. ¿No? Me parece que se vienen momentos difíciles en términos económicos, sociales y de acuerdos políticos, y vamos a la reconfiguración, una más, del sistema político. Tal cual. Bueno, acá sí me parece que se va a dar lo que dijo Milei hace unos días antes de las elecciones, que posiblemente se reacomode todo por una cuestión más bien de pensamientos, en este caso, o de maneras de pensar la política, ¿no? Como diciendo, va a haber un sector de derecha, un sector más de centro y un sector más de izquierda. Porque, por ejemplo, Juntos por el Cambio tenía sectores de centro-derecha, sectores de centro, sectores de centro-izquierda que convivían. Bueno, da la impresión de que ahora se va a ir configurando todo de otra manera. Me da la impresión que sí, pero también es cierto que el PRO pasó de ser la cabeza de una coalición electoral, nunca fue una coalición de gobierno, incluso estando en el gobierno no funcionó así, a ser un partido distrital otra vez. Otra vez. Salvo en Entre Ríos, donde ganó Frigerio, Sí. Rogelio Frigerio, que no es una persona alineada con el pensamiento de Mauricio Macri, más bien te diría todo lo contrario. Ujú. Pero fue Y uno de en los primeros que nombró Milei, el sí, domingo claro, por la noche. sí, Fue claro, uno de los primeros que nombró Milei. sí. Salvo el caso de Frigerio y salvo el caso de Jorge Macri, donde podríamos decir que Macri Mauricio hizo jugar la marca de su apellido en un distrito que domina a la perfección, no hay otros lugares donde vos digas, bueno, ¿dónde construye poder el PRO? Pero además hay otra cosa que es fundamental. Ujú. Jorge Macri termina ganando porque Santoro, sabiamente para mí, se baja del balotaje. Faltaba Sí. medio punto para que Jorge Macri ganase en primera vuelta. Ujú. Pero la lectura que hay que hacer es, ¿por qué del 58% que saca Juntos por el Cambio, todo junto, es decir, Jorge Macri más Lustó, pasa al 50%? Ujú. ¿Por qué se pierden 8 puntos y pico en una elección? Y en realidad yo creo que tiene que ver con esta idea de, lo voy a simplificar, la capital es del PRO y de nadie más. Y eso en algún momento empieza a hacer mella en las coaliciones. Porque que hubiese sido sensato y hasta estratégicamente positivo, que si vos ganás una elección interna por 1,5 puntos, vos tenés que tener adentro de tu armado a la persona que compitió con vos. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene densidad electoral, tiene potencia política y electoral. Acá no pasó eso. Entonces, quizá muchos sectores vinculados, identificados con el radicalismo, vieron en Santoro lo que es un dirigente de extracción radical. Ujú. Y ahí está parte del resultado. Hay Da- muchos mezquindajos en la política, muchísima, y se vio, y se ve. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que después de todos estos movimientos la gente siga creyendo en algo, ¿no? Mientras estábamos hablando, se confirmó que a las 7 de la tarde va a haber conferencia de prensa a la jefatura de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Imagino que Horacio Rodríguez Larreta va a hacer algo similar a lo que va a hacer la Unión Cívica Radical en un rato, que es de dar libertad, pero me da la impresión de que no solo Juntos por el Cambio vuela por el aire, sino que me parece que el PRO también va a volar por el aire. Bueno, a ver, hay un problema con los partidos que tienen una pirámide de poder, salvo que seas el peronismo, que funciona de esa forma. Sí. Cuando vos tenés un liderazgo que no deja crecer a nadie, ese liderazgo para sostenerse tiene que ser efectivo. Y la efectividad en política son triunfos Sí, electorales. claro. Vos no podés ser líder, perder elecciones y querer seguir siendo líder. Porque vuelvo a lo que declaró Elisa Carrió hace unos días, cuando le preguntaron por cómo explica el resultado de la elección. Hay que preguntarle al líder de la estrategia, dijo Carrió. La estrategia la trazó Mauricio Macri. Mauricio Macri estuvo 4 meses diciendo que había balotaje entre Bullrich y Milei. Ujú. Bueno, un expresidente que erra tanto en el análisis, capaz que se dejó llevar por su deseo y no por la realidad, porque la realidad le demostró que lo que él estaba viendo no era así. Tal cual.
Ujú. No era así. Hay que ver ahora, me parece a mí, los próximos pasos, digo, es ver, y ya me meto en lo que es el oficialismo, es ver cuán independiente termina siendo Massa respecto del kirchnerismo. Yo imagino que un poco más que Alberto Fernández, Bueno, no hace ayer falta dijo, mucho para eso. hace unos minutos pasó un audio grabado en el día de ayer donde dijo, ustedes me conocen, le dijo al periodista de Alfano, al periodista de TN, ustedes me conocen y vos me conocés y todos saben que yo no tengo jefe, mi jefe Ujú. soy yo. Hace un par de semanas, hablando con un dirigente del peronismo de la capital federal, y que también fue candidato a la provincia de Buenos Aires, me dijo, hay muchos dirigentes peronistas, sobre todo del interior del país, que están esperando que Sergio Massa pueda emular a Kirchner contra Dualde. Eso Ujú. esperan muchos dirigentes del peronismo, que Sergio Massa sea el Kirchner de Dualde. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Damián, abrazo grande, como siempre, muchas Abrazo. gracias. Gracias. Damián Toschi, de Radio Universidad. Damián Toschi, periodista que me gusta a veces hablar sobre política y hacer algunos análisis, pasaba aquí por la tarde del 90.1. Vamos a poner un poco de música y hablando de música en un ratito nada más, la canción del viernes. Estás escuchando Contacto Informativo.